Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a explicar hoy el tema de diodos semiconductores, pero utilizando corriente alterna. Ya habíamos dicho, ya habíamos practicado con ejercicios con corriente directa y ya habíamos dicho que en corriente directa, pues básicamente la función del diodo, pues es dejar o no la señal de tensión, ¿no? La corriente que nos proporciona la fuente de alimentación. En este caso, bueno, nosotros sabemos que una alimentación, por ejemplo, continua o directa, pues tiene esta forma, ¿no? Tenemos aquí una pila, por ejemplo. Si nosotros la graficamos, pues nos da un comportamiento pues lineal, ¿no? Y continuo. Pero habíamos dicho que la corriente alterna pues va oscilando, ¿no? Entonces, depende, ¿cómo se llama? De la frecuencia, pues va a estar oscilando más o menos veces en el tiempo. Entonces, la corriente alterna pues se ve pues de esta manera, ¿verdad? Que va a estar oscilando. Entonces, ya habíamos dicho que en corriente continua un diodo deja pasar la señal directa si está polarizado en directa, ¿verdad? Entonces, de esta manera sí pasa la corriente. Esto es corriente directa. Pero si lo conectamos de diferente manera, si ponemos de esta manera el diodo, habíamos dicho que pues no pasa, ¿verdad? La señal, no pasa la corriente. Eso es utilizando un diodo en corriente directa. Obviamente, pues aquí debemos de poner su resistencia como protección y para medir la carga, pero bueno, ese es básicamente el circuito básico, ¿no? De sí pasa y no pasa. En corriente continua tiene la misma aplicación o se presenta el mismo comportamiento, pero se utiliza para hacer recortadores de ondas y para hacer transformaciones de corriente. Eso lo vamos a ver pues ya con un ejemplo. Básicamente la corriente alterna va oscilando con valores positivos y luego negativos. Es como si conectáramos una fuente de voltaje directa con más y menos, que sería esta parte de la señal, la más y menos, la más con menos, pero después de pasar de más y menos, pues estaríamos en la menos con más. Entonces, básicamente lo que hace una fuente de alimentación alterna es de que en un periodo de tiempo estamos en esta alimentación y después se invierte, entonces vamos a estar menos y más. Entonces va a estar oscilando así más y más, luego otra vez más y más y menos. Entonces vamos a ver qué le pasa al diodo, a la señal con este tipo de comportamientos. Cuando estamos en el semiciclo del más y menos, pues básicamente aquí tenemos el diodo, nuestra resistencia, y si acá pusiéramos un osciloscopio, aquí le ponemos el osciloscopio, que es un instrumento de medición gráfico, pues básicamente, como estamos acá, si lo graficáramos, acuérdense que esta es señal alterna, simplemente lo estoy poniendo con los signos para que vieran cómo se comporta en las oscilaciones. Cuando estamos en el más y menos, pues obviamente que pues este menos pues va a llegar aquí y se va a polarizar aquí esta resistencia como con menos. Y el más, pues también va a pasar aquí del lado del ánodo y vamos a tener una polarización pues con más y con menos. Eso quiere decir que la señal, pues sí la vamos a tener ¿cómo se llama? Pues en la salida del osciloscopio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ahora el ciclo de menos y más? O sea, al revés. Pues invierte la alimentación. Acá tenemos un menos y acá un más. Entonces, esta resistencia se quedaría polarizada con positivo. Y acá en el negativo, acuérdense que el negativo no puede pasar por el lado del ánodo. Entonces, esta terminal se quedaría abierta. O sea, no tendría algo para con que se polarizara. No llegaría el menos a polarizar esta parte. Entonces, como nomás conectas la señal y solo tienes por medir el positivo, pues aquí a la salida pues no veríamos nada. Entonces, por lo tanto, en el semiciclo de los negativos, que sería esta parte, pues la señal no pasaría. Entonces, pues nos mandaría
ceros. Y otra vez, cuando se vuelven a invertir la polaridad de la fuente, teníamos esto, otra vez regresa acá al más y menos, y lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el menos con y ahora sí el positivo va a pasar por el ánodo, y otra vez vamos a tener, pues, esta parte. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es, pues, recortando los hemisiglos negativos de la alimentación alterna. Y de hecho esto ya estamos haciendo una transformación porque estamos convirtiendo de una señal alterna, o sea que está alternándose en el tiempo, a una señal directa. Esta ya es una directa, solamente que pues tenemos estos huecos donde hay pérdida de señal. Entonces, para eso, ustedes, pues como ejercicio, van a tener dos tareas de ejercicio. La primera va a ser diseñar un recortador de ondas, pero ahora que deje pasar los hemisiglos negativos y los positivos los elimine. Entonces les va a quedar pues una cosa así, ¿no? Ese sería el ejercicio número 1. Y el ejercicio número 2 va a ser hacer un arreglo de los diodos para que el lado que lo recorte, en lugar de recortar el lado negativo, ahora lo refleje en el lado positivo. Entonces más o menos les tiene que quedar una señal pues pulsante en el tiempo, ¿no? Tiene que quedar una cosa así. Ese sería el ejercicio número 2. Y eso sería todo para la actividad de diodos semiconductores utilizando corriente alterna.